Jesucristo dice en Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué dice Jesús que la puerta es estrecha y el camino es angosto? Mateo 7, 13 y 14. Bueno, es porque hay pobres en espíritu, o sea, humildes, dispuestos a admitir faltas y buscar perdón, porque hay pocos que lloran por sus pecados y por los pecados de otros, porque hay pocos mansos y porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. Desde luego, están muy relacionadas todas estas bienaventuranzas. Esta bienaventuranza concuerda perfectamente con las que la preceden y con las que la siguen. Jesús describe una sola persona, un discípulo verdadero de él. Él describe cierta clase de gente, el pueblo de Dios. El cuerpo necesita alimentación y el alma también necesita alimentarse. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Bueno, pregúntese primero qué significa tener hambre y sed. Son dos de los apetitos más fuertes del hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdadera hambre y sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran muy pronto la comida y agua? ¿Habrá entre los oyentes o lectores alguna persona que lo haya experimentado? Pues sí los hay, pero muy pocos. Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdadera hambre y sed. No quieren un vaso de agua, sino pues toda la jarra. No quieren 2 o 3 tortillas, sino todo el paquete. Muchos están muriendo de hambre. Bueno, entonces hablando como en lenguaje figurado, tener hambre y sed significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Estos son sinónimos. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios. Primero que todo, desear el perdón de Dios. Y también el deseo ferviente de ser transformados en la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe santísima y de poder llevar fruto para el Señor, o sea, ganar almas para Cristo. Mateo 3:15, aunque Jesús no tenía pecado, él quería ser
bautizado, sumergido en el agua del río Jordán. Y dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, conviene obedecer los mandamientos de Dios. Es lo que Jesús estaba resuelto a hacer. Mateo 6, la sección entre 24 y 34, no os afanéis por vuestra vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de queriendo que comer, que beber y tantas cosas que el cuerpo desea. Debemos buscar intensamente las cosas del reino de Dios. Es la idea de tener hambre y sed de justicia. Debemos desear saber y hacer la voluntad, o sea, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 72, más que el oro. Desear la palabra de Dios más que el oro. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Y más que el oro muy puro. Más que la miel. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la comida. Dice Job, capítulo 23, verso 12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Estos textos nos ayudan a entender y apreciar esta enseñanza de Jesús, hablando del que tiene hambre y sed de justicia. En Mateo 13, del 44 al 46, al descubrir el Evangelio, debemos vender todo para comprarlo o para poseerlo. En estas parábolas estamos hablando de, por ejemplo, un hombre que buscaban perlas, cosas de gran valor, pero él encuentra una perla de gran valor, el valor máximo, superlativo, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y va y vende todo para poseer esa perla. Estudiemos los salmos para entender mejor lo que significa la palabra anhelar. Tener hambre y sed es como anhelar. Salmo 42, 1 y 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 63, 1, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Verdad? Qué bonitos salmos, qué bonitas expresiones de la misma cosa que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Cuántos miembros de la iglesia anhelan ardientemente los atrios de Dios para asistir a todos los servicios, por ejemplo? Para participar en todas las reuniones o clases, para
estudiar y enseñar la palabra de Dios. Salmo 119, verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El Salmo 119 es el capítulo más largo en la Biblia para alabar la palabra de Dios. Salmo, el más largo en la Biblia. ¿Y cuál es su tema? ¿Cuál es su propósito? De promover ese mismo asunto de tener hambre y sed de justicia, de tener el apetito, el anhelo, el deseo de recibir la palabra de Dios y todo lo que implica, todo lo que enseña. Ahora, ¿de qué? Dice Pedro, 1 de Pedro 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Describiendo el deseo, el apetito, el hambre y sed de nosotros, ¿se puede comparar con el apetito del infante? Es una comparación muy buena, porque todos sabemos. Y quiere y grita y él tiene hambre y ya, ahora sí. Bueno, así también, ¿no? Nosotros debemos tener el apetito con respecto a la palabra de Dios. ¿De qué cosas tenía hambre y sed la mayoría de los judíos? Vamos, Jesús está hablando a los judíos y él está hablando de tener hambre y sed de justicia. Pero ¿de qué cosas tenía hambre y sed la mayoría de los judíos? Bueno, pues seguramente cosas materiales. Lucas 8, 14, las riquezas y los placeres de la vida. 1 Timoteo 6, 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eclesiastés 2, en un texto un poco largo, del 3 al 11, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Engrandecí mis obras, me hice huertos y jardines, me amontoné también plata y oro, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. ¿Y qué fue la conclusión? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Bueno, otra cosa, desde luego, es el poder político. El poder político era cosa anhelado por los judíos como también hoy en día. Es lo mismo. Juan 6:15, iban a venir para apoderarse de Cristo y hacerle rey. Tenían muy poco interés en sus enseñanzas espirituales. Ellos querían que él fuera el rey de los judíos para vencer a los romanos. Tenían hambre y sed de ser liberados de los romanos. Bueno, Juan 6:26, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos tenían el anhelo, el deseo, el apetito
tenían hambre y sed de pan, pan literal, porque Él les había dado el pan literal. Así es que la mayoría de la gente hoy en día tiene hambre y sed de las mismas cosas. Toda clase de cosas materiales, placeres, el poder político, poder comercial, poder religioso. Sí, tienen hambre y sed de estas cosas. Ahora, algunos ejemplos, hermanos, algunos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. Ah, Mateo 15, 27, me encanta la cananea. Cuando ella está pidiendo a Jesús que quitara el demonio de su hija. Y Jesús dijo, pensando en que primero los judíos y luego después los gentiles, y dice que no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Pero en lugar de ser como insultado o ofendida, esta mujer tenía mucha fe en Cristo y ella anhelaba una sola cosa. Ella tenía hambre y sed de una sola cosa, la sanidad de su hija. Y ella responde, sí, Señor, es cierto lo que tú dices, pero los perrillos, pues con todo gusto comen migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso es una mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. O sea, nuestra fe, hermanos, es medida. Nuestra fe es medida por esto. El hambre y sed de justicia. Un pensamiento muy, muy interesante. Otra mujer, la mujer, nomás se describe como la mujer pecadora. Lucas 7, 38, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Regar con lágrimas los pies de Jesús. Eso es profunda humildad, pero es profundo deseo de obtener el perdón y aprobación de Cristo. Ella tenía hambre y sed de justicia. Y luego todos los casos de conversión en Hechos de los Apóstoles indican hambre y sed de justicia. Los 3,000 el día de Pentecostés, Hechos 2, los 3,000 que fueron el mismo día cuando Pedro y los apóstoles les predicaron el Evangelio, ofreciendo así explicación de todo el propósito de Jesucristo y que hablando de su muerte y sepultura y resurrección y todo. Entonces, los judíos convencidos de su pecado preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dice que deberían arrepentirse. Ellos ya estaban mostrando arrepentimiento, ellos estaban convencidos y compungidos de corazón. Y dice Pedro entonces que deberían ser sumergidos en agua, como Jesús y todos los que fueron sumergidos en el agua del río Jordán, como el etíope que bajaron del coche, él y Felipe, bajaron al agua, a una laguna o un río, bajaron al agua para ser sumergido en el agua
lo que se llama bautismo. La palabra bautismo no es palabra hispana, es palabra griega. Pero no se atreven, los hombres no se atreven a traducir la palabra bautizo, palabra griega, porque ellos rechazan lo que es esta palabra, la inmersión. Ellos quieren practicar eso de rociar agua o derramar agua y decir bautismo, usando la palabra griega para ocultar el significado de la palabra original, que es sumergir. Y se explica en Romanos 6:4 claramente, sepultados, sumergidos con Cristo en ese acto. Y Hechos 2, concluyendo lo que dijo Pedro, es para el perdón del pecado. El mundo religioso, el mundo sectario, protestantes y toda clase de iglesias sectarias de las denominaciones dicen, no, nada que ver. Bautismo, nada que ver. No es necesario. No. Uno ya es salvo por la fe sola, por invocar el nombre de Cristo, salvo por esto, salvo por aquello. Y luego, como un símbolo, como una figura, entonces se someten a lo que ellos llaman el bautismo. Es enseñanza de Satanás. Todos los que enseñen que el bautismo no es necesario para obtener perdón de pecados contradicen a Pedro y el Espíritu Santo en Hechos 2:38. Ellos enseñan error, mentira, falsa doctrina, porque contradicen a Dios mismo. ¿Y usted quiere perdón? ¿Y usted quiere ser justificado? ¿Usted quiere ir al cielo? Tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo que Él es el Hijo de Dios, y confiesa la deidad de Cristo. Él es Dios. Y luego ser sumergido en el agua en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Si los que no anhelan, los que no desean eso, no tienen hambre y sed de justicia, porque no quieren hacer lo que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo le dice cómo obtener el perdón de pecados. Y luego la vasta mayoría de los pastores de todas las sectas, iglesias denominacionales, dicen, no. Se atreven a altercar con Dios. ¿Y ellos son los salvadores? ¿Ellos les pueden salvar allá en el día final? No, ellos mismos necesitan salvación. Porque están enseñando falsa doctrina. Los que tienen hambre y sed de justicia, tienen el hambre y sed como los 3,000 días de Pentecostés, como los samaritanos, Hechos 8, como el etíope. Él fue cuando oyó el evangelio, él dice al evangelista Felipe, aquí hay agua, que impide que yo sea sumergido. Si crees bien, puedes. Y confiesa a Cristo y luego bajaron al agua. El etíope, en ese momento, cuando obedeció al evangelio, cuando salieron del agua, él y Felipe, Dios le había perdonado sus pecados. Y luego ellos 9, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate. Y luego la palabra bautízate es la palabra ser sumergido. Y luego lo mismo a través de Hechos, el caso
del carcelero a medianoche. A medianoche. Obedeció el evangelio. Muy bien. Entonces, los de libro de Hechos. Este hombre, el etíope en Hechos 8, es un ejemplo muy bueno de tener hambre y sed de justicia. Había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y luego el carcelero y su casa a medianoche eran obedientes al evangelio. Y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él fue a medianoche obediente al mandamiento de ser sumergido en agua para perdonar pecados. Y lo hizo a medianoche. Y luego se regocijó de haber creído a Dios. Cuando él preguntó, ¿qué debo hacer? Y dice, y ahí le dice, pues, tienes que creer en Cristo. Pero eso abarca la obediencia. No es fe sola. Los que enseñan que es por fe sola están enseñando falsa doctrina. Bueno, estos, y desde luego otros muchos, demostraron mucha hambre y sed de justicia, oyendo el evangelio, arrepintiéndose de sus pecados y confesando a Cristo, y luego sin demorar, siendo sumergidos en agua para el perdón de los pecados. Ahora, dice Cristo, serán saciados. El perdón del pecado, de la justificación, santificados, hijos de Dios, pueden orar, tienen la esperanza de la vida eterna, o sea, un tesoro de bendiciones cuando obedecen al Evangelio de Cristo. Muy bien, entonces voy a terminar este estudio porque yo quiero limitarlo a más o menos a media hora. Y como quiera, yo creo ya hemos explicado, ¿verdad?, el significado de tener hambre y sed de justicia. Y estamos animando a todo el mundo a que lo hagan. Está en juego su salvación. No confíen en aquellos falsos maestros que contradicen a Pedro y el Espíritu Santo. Usted con su propia Biblia, lea los textos, lea todo el libro de Hechos de los Apóstoles, con la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego imitar lo que ellos hicieron. Bueno, muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.